Miguel de Montiel, presunto agente de los ingleses, fue apoderado de Túpac Amaru en la ciudad de Lima. ¿Es usted don Miguel de Montiel y Surco? Sí, señor. Miguel Montiel nació en un pueblito muy cercano del Cusco en 1737, el pueblito de Oropesa, conocido por ser un villorrio donde se producía pan. Europa Latina, magazine cultural latinoamericano, en su segmento Latinos en el Mundo, presenta. Este hombre, pues muy joven, se moviliza por el país, hace negocios con Chile, con la Capitanía de Chile, y luego viaja bastante joven por Europa, está en España, Francia, y pasa más de 5 años en Inglaterra. Y se regresa de Inglaterra a Cádiz, pasando por Francia, por París, en 1769. En 1770 él regresa a Perú en un barco de un amigo suyo. Entre las cosas que trae Miguel Montiel, los trae mercadería, pero también trae ideas, cosas que leyó sobre Francia, toda la tradición ilustrada de ese momento, también los textos, los libros de la economía política inglesa. Pues viene imbuido del espíritu del siglo XVIII, pero trae especialmente esa famosa edición de 1723 de los Comentarios Reales. Y trae también la edición de la segunda parte, que es publicada como Historia General del Perú, que es de 1722. Es este volumen, que es lo que ha quedado de los 2 pequeños volúmenes que se editaron en París en 1744. Es la edición que se conoce como la edición de Jardin de Rouen. ¿Por qué? Porque es el Jardín del Rey, que en ese momento dirigía Buffon, quien se ocupa de hacer esta edición en 2 pequeños volúmenes, pero muy contemporáneos, muy vanguardistas para su momento, porque es una edición anotada, incluso viene con un anexo lexicográfico y viene con un repertorio quechua francés. De modo que este volumen fue trabajado por un equipo de científicos, probablemente traducidos y editados por uno de los miembros del grupo que hizo la enciclopedia francesa. Este librito fue el librito que leyó Voltaire. Yo he visto ediciones de Voltaire de este libro en su biblioteca ahí en Ferney. Pero lo leyó también Marmontel, lo leyó Madame de Graffigny, Diderot, Montesquieu, Le Baron de Holbach, Condorcet, los revolucionarios, los dirigentes de la Revolución Francesa como Jean-Pierre Brissot, que citaba al Inca con alguna frecuencia, que era el líder de los girondinos. Y se acuerda un detalle muy interesante. El abate Gregoire, organizó en plena efervescencia revolucionaria un homenaje a Bartolomé de las Casas. Y como esa época Bartolomé se editaba mucho, igualmente los libros de Garcilaso fueron motivo de ediciones como esta que estoy mostrando. Entonces en el homenaje apareció muy juntos, mencionados tanto el Inca como Bartolomé de las Casas. Es el homenaje que le hace la revolución un poco a estos hombres que hablan de la América y que hablan también ya de los derechos humanos, es decir, la idea de que los pueblos, las colectividades emergentes podían independizarse, dejar de ser colonias, pero también ya se habla de una libertad natural. Estos son los textos que se leyeron en Lima, ese famoso círculo que se formó en torno a Miguel Montiel y un grupo de comerciantes cusqueños y peruanos, pero más bien venidos del interior, pero que en Lima constituían un grupo pues próspero
ilustrado que se había puesto en relación con los criollos, como el grupo de Baquijano y Carrillo, y es ese grupo el que recibe a Túpac Amaru cuando él viene a Lima a negociar justamente asuntos legales. Estamos hablando de su viaje de 1777. ¿Y qué trae a Lima a don José Gabriel Túpac Amaru? ¿Qué se traía entre manos? A lo mejor ya estaba rumiando o estaba preparando la rebelión que se desataría luego. Yo creo que hay dos cosas, dos gestiones que trae Túpac Amaru. Una es evitar que los mitayos que estaban en su cacicazgo fueran enviados a trabajar a Potosí, porque era claro que no iban a regresar nunca más. Y lo otro era un imperativo que la reforma borbónica obligaba, era que todos los caciques tenían que volver a demostrar su condición de descendientes de los incas para que sigan guardando esos atributos de cacique. El otorgamiento de títulos y linajes es atribución exclusiva del rey. Pero hay un elemento interesante a descifrar aquí, es su relación con ese grupo de los cajoneros de la calle de los judíos, que eran los comerciantes y que tenían ya ideas sobre los cambios que había que hacer en el país, sobre el tema de la independencia, estaban muy al día de lo que había pasado con la independencia de las 13 colonias del norte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde entra en relación con Miguel Montiel, que era además su paisano, era del Cusco, al menos se trataban de primos, y se incorpora con todo ese círculo una especie de logia. Carlos Daniel Valcárcel, el historiador cusqueño, dice que es una logia donde está Bustinza, Barreda, y participan en esas lecturas, y esas lecturas son precisamente esos volúmenes que Miguel Montiel había traído, que son la parte primera de los comentarios reales y la parte segunda. Otro elemento todavía un poquito más enigmático. En los archivos del Archivo General de la Nación aparecen unas facturas que José Gabriel Túpac Amaru firma a favor de Miguel Montiel por una deuda de 8.262 pesos. Eso significa más o menos como $350.000 de esta época. Es una suma enorme, lo que significa que ya José Gabriel traía entre manos la preparación de la rebelión y había efectuado una colecta probablemente entre los criollos y los mestizos ricos que estaban en Lima y que lo estaban alentando a iniciar ya la famosa rebelión que él encabezó. Túpac Amaru, tu heroico martirio fue el rayo de luz. Túpac Amaru, que Artigas de pie, plantado en su fe, proyecta hacia el sur. Túpac Amaru, Tucún es el sol, Cusco, Potosí, La Paz, Santa Cruz. Túpac Amaru, la estrella que Américo insignia y libera, la encendiste